Un saludo con mucha alegría, amor y paz para todos nuestros televidentes. Como siempre, queremos darle gracias a Dios por la vida y por la salud. Esa salud tan importante que es tenerla hoy en esta situación de pandemia. Desde lo más profundo de nuestro corazón le damos gracias a Dios por nuestra salud y que nos la siga protegiendo. Igualmente le damos gracias a Dios por dando la oportunidad de estar nuevamente en este hermoso programa Quiero ser un Pibal, que tiene como objetivo llevar a San Vicente de Chucurí a ser ese primer municipio Pibal de Colombia. Recordemos nuestra frase institucional. Antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. Antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. Una frase muy importante, muy profunda, que si nosotros la escuchamos, la interiorizamos y la ponemos en práctica, nos va a ayudar cada día a ser mejores personas, nos va a ayudar a tener mejores relaciones, a vivir en armonía, a vivir en paz y entendiendo siempre que debemos preocuparnos es por nosotros, por nuestro mejoramiento, por nuestro fortalecimiento y en ningún momento estar pendiente de los demás. Claro que sí, así es, debemos ponerla en práctica, vamos a continuar todos fortaleciéndonos en principios y valores. Es una época muy bonita donde tenemos muchos retos, tenemos que fortalecernos todos como familia, como comunidad y seguir adelante. Para eso es este programa precisamente, para que San Vicente de Chucurí llegue a ser el primer municipio Pibal, fortalecidos todos en principios y valores. Bueno, este mes de junio estamos hablando ya en este segundo programa. Estamos hablando de dos valores importantísimos para nuestra vida personal y nuestra vida familiar, nuestra vida empresarial, nuestra vida social, y son la paciencia y la tolerancia. Bueno, entonces ya hablamos un poquito de la paciencia, decíamos que la paciencia consiste en no solo en esperar, sino en saber en la actitud que adoptemos cuando nosotros esperamos, que siempre debe ser una actitud positiva y que la paciencia tiene siempre como resultado excelentes resultados o excelentes frutos. Claro que sí, que si somos pacientes vamos a ser exitosos en los resultados que nos propongamos. Entonces es muy importante y hoy vamos a hablar de la tolerancia, prima hermana de la paciencia. Son muy parecidas, muy similares y hoy vamos a destruir un poquito más, pero hablando sobre la tolerancia. Bueno, pues empecemos. Definición de la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Es el autocontrol frente al comportamiento de los demás. Autocontrol que yo debo tener frente al comportamiento de los demás y también frente al comportamiento o frente a acontecimientos naturales. Entonces, es ese autocontrol que debo tener. Decíamos en el anterior programa que muchas veces nos vemos enfrentados a situaciones que nos hacen perder la calma, ¿cierto? Nos llevan a situaciones de ira, de rabia, de pronto de una explosión. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Que si somos tolerantes vamos a evitar llegar a ese límite nuestro, que ese límite sea como cada día más alto, de tal manera que nunca lleguemos a situaciones de conflicto, de agresión verbal, de agresión física, de daño físico, tanto propio como de otra persona. ¿Cómo lo logramos? A través de la paciencia y hoy a través de la tolerancia. Es importante resaltar que la tolerancia en muchas oportunidades nosotros tomamos una actuación equivocada prejuzgando al otro. Ejemplo, yo llamo a una persona y la persona no me contesta. Entonces automáticamente mi reacción de intolerancia es que es un irresponsable, es un irrespetuoso, pero no tengo de pronto la capacidad de pensar que esa persona no me contestó. Primero porque de pronto el celular no le timbró, segundo porque está ocupado, tercero porque no puede contestar. Entonces ahí es donde se pone en práctica la tolerancia, ese autocontrol frente al comportamiento de los demás y no siempre estar creyendo que los demás están actuando para hacerme daño a mí. Ahí empieza a funcionar este valor de la tolerancia. Lo que decíamos también, que muchas veces tendemos a exageramos todo y volvemos todo personal. Las personas actúan de determinada manera porque su situación, sus condiciones, el entorno en donde están las hace actuar de esa manera y yo pienso que lo están haciendo es porque me están atacando a mí. Me siento atacado a toda hora. Eso nos lleva a ¿qué? A perder esa situación, a llegar a conflicto, a llegar al malestar con los demás. Entonces, autocontrol frente al comportamiento de los demás y frente a acontecimientos naturales. Miremos cómo esta pandemia es un acontecimiento natural que ha ocurrido.
tenemos que tener autocontrol, no desesperarnos, no estresarnos. Al contrario, tenemos que ser pacientes, esperar con tranquilidad que todo va a pasar. En eso consiste la tolerancia, en el aceptar las situaciones que está enviando la naturaleza, que está generando la naturaleza, y que al esperar, como la paciencia, vamos a tener excelentes resultados. Mira que otro ejemplo que tenemos es la situación que se nos ha presentado con el acceso a San Vicente de Chucurí, con la carretera, con los derrumbes de origen natural. No podemos pelear contra nadie, es muy difícil ya el desplazamiento a Bucaramanga, pero ¿qué podemos hacer? ¿Desesperarnos? No logramos nada con hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Tolerantes frente a esa situación, tener paciencia, tolerancia, esperar con calma para que sea solucionada dicha situación. Bueno, otra forma o otra definición para entender la tolerancia es que tenemos que hacerle un reconocimiento a la diferencia. La tolerancia es reconocimiento a la diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo reconocer que los demás son diferentes a mí. Entonces, como los demás no actúan igual a mí, yo me vuelvo agresivo, me desespero, me estreso. No, señor, debo reconocer la diferencia. Todos los seres humanos, como humanos, somos iguales, pero nuestras actuaciones son diferentes, y ahí está la tolerancia, reconocer la diferencia. Reconocer que todos somos diferentes, igualmente valiosos, con diferentes opiniones, puntos de vista, manera de ser. Y entre más yo acepto eso, pues menos voy a sufrir y menos voy a hacer sufrir a las demás personas, porque muchas veces queremos que los otros actúen como yo actúo, o esperando siempre algo. Digo algo esperando que me conteste de determinada manera, no dejándolo ya libre albedrío de la persona que está dialogando conmigo, sino esperando siempre, esperando que la persona actúe de tal manera. Y como nunca va a salir las cosas como yo quiero, pues entonces en ese momento se explota. Cuando yo hablo de reconocer la diferencia como definición de la tolerancia, debo tener en cuenta algunos aspectos muy importantes y relevantes, y es el respeto íntegro hacia el otro. Cuando nosotros hablamos del respeto íntegro hacia el otro, quiere decir que todos los seres humanos somos importantes y debemos tratarnos como importantes que somos. Yo no soy más importante que nadie, ni el otro es más importante. Todos somos iguales y debemos tratarnos con respeto siempre. Igualmente debemos siempre respetar sus ideas. Las ideas pueden ser unas ideas que a mí me parezcan unas ideas vacías, huecas, lo que sea, pero es mi percepción, pero para esa persona son ideas importantes, son ideas valiosas. Valorar el punto de vista de los demás en el hogar. Papá, hay que tener en cuenta el punto de vista de la esposa, de los hijos. En el trabajo también hay que tener en cuenta la opinión de los compañeros. Todos aportando se pueden construir grandes cosas, no porque de pronto uno tenga una formación mayor significa que es el único que puede o pone ideas brillantes, no. Si todos ponemos diferentes puntos de vista se van a construir cosas muy buenas también. Igualmente la diferencia la podemos nosotros observar cuando respetamos de manera íntegra las prácticas y las creencias, independientemente que sean diferentes a las nuestras. En este caso podemos hablar de las prácticas, por ejemplo, de un deporte. A mí me gusta jugar fútbol, al otro no le gusta, pues yo debo respetar que él no practique el fútbol, y no porque no practique el fútbol entonces lo voy a tratar mal. Igualmente, si esa persona practica cualquier otro deporte y yo no lo practico, pues ahí es donde se pone a funcionar esa diferencia y esa tolerancia, tolerar al otro en sus prácticas. Igualmente hablamos, por ejemplo, de las prácticas de las religiones. Debemos respetar esos cultos religiosos, y más aún cuando nuestra Constitución política los contempla como derecho fundamental. Hay muchas situaciones en la vida diaria, la religión, la política, que lo vamos a ver más adelante, donde se nos presentan diferentes situaciones donde se nos mide el grado de tolerancia que tenemos frente a la diferencia. Entonces es muy importante que desde pequeños nos formemos a los niños en aceptar a las demás personas como son, como diferentes a nosotros. Bueno, ¿y en qué aspectos son similares la paciencia y la tolerancia? Tú decías que son dos primas hermanas, casi hermanitas, la paciencia y la tolerancia. Pues son similares en que las dos tienen que ver con el soportar en silencio situaciones desagradables. Soportar en silencio. Entonces veíamos la paciencia, pues cuando me toca soportar una situación, pues yo la soporto en silencio sabiendo que voy a tener un resultado
positivo. Soportar, sobrellevar, esperar, no explotar, ¿sí? De pronto sería como para exactamente, tener en cuenta. entonces es un aspecto en el cual coinciden estos dos valores, la paciencia y la tolerancia, en el soportar, igualmente en el esperar. Tanto la paciencia tiene que ver con esperar, como la tolerancia también con esperar. Pero recordemos que no solamente se trata de esperar, sino la actitud que nosotros adoptemos mientras esperamos, que debe ser una actitud positiva, que debe ser una actitud propositiva, llena de entusiasmo, a la espera de un resultado exitoso. De una manera serena como tal, y decíamos que muchas veces en la actualidad vemos que todo lo queremos rápido, que queremos algo que nos conteste rápido, que como los medios de comunicación, la tecnología, todo es tan inmediato, queremos que todo sea así, y cuando no se da de esa manera, pues explotamos. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que hay que esperar con serenidad, esperar a que se den las cosas. Bueno, y un aspecto fundamental tanto de la paciencia como de la tolerancia es el aceptar. El aceptar y recepcionar con amor, recepcionar con cariño, como su nombre lo dice, con paciencia. Ser tolerantes, el aceptar está en los dos valores, aceptar con amor. Si yo soy consciente de que pueden haber diferentes puntos de vista, pues voy a aceptar más fácilmente una posición diferente a la mía. Si yo soy cerrado, digo las cosas se hacen como yo quiero y no yo soy el que tengo la razón, pues fácilmente voy a chocar. Entonces, ¿qué significa? Que tengamos anteriormente como esa postura mental de que hay puntos de vista diferentes, que las personas son diferentes, que todos pensamos diferentes, para que así pues no nos dé tan duro en el momento que nos enfrentemos a esa situación. Bueno, ¿qué características podemos resaltar en la tolerancia? Elimina la discriminación, porque todos los seres humanos, como seres humanos, somos iguales. Entonces, es importantísimo tenerlo presente. La tolerancia acepta al hermano como ser humano que somos todos. Entonces, logramos eliminar la discriminación cuando somos tolerantes, ¿sí? Y el eliminar esa discriminación nos lleva a ser más hermanos, a poner en práctica esa verdadera hermandad, porque todos somos hijos de un mismo Padre. Segunda característica es consolidamos la amistad. Cuando yo pongo en práctica la tolerancia, consolido la amistad. Por ejemplo, si hay una persona con la cual tengo muchas diferencias, pero tomo la decisión de ser tolerante, de aceptarla, de acogerla, pues vamos a consolidar una amistad. Mira que muchas veces vemos personas con un punto de vista que no aceptan consejos, porque dicen, no, es que yo me las sé todas, no aceptan absolutamente nada. ¿Eso qué hace? Pues que la otra persona se aleje, que tiende a alejarse. No, qué difícil relacionarse con esa persona, mejor lo evito. Entonces, qué bueno que seamos receptivos a las opiniones de los demás, a los consejos, podemos aprender mucho. Bueno, importantísima esta característica, logramos la paz y eliminamos la violencia. Si yo soy tolerante, yo sé que en mi casa hay una persona que es fastidiosa, como decimos vulgarmente, que no deja hablar, pero si yo la entiendo y la tolero, pues lograremos entablar una comunicación armónica, podemos jugar, podemos compartir, pero todo viene del querer ser tolerante, del aceptar a los demás tal y como son. Entonces, con eso logramos la paz y eliminamos la violencia. Qué necesario la tolerancia en estos momentos, porque hemos visto en las noticias que en estos tiempos de confinamiento subió la violencia intrafamiliar, y precisamente es por eso, por la falta de tolerancia. Entonces, qué bueno que pongamos en práctica esto en nuestros hogares. Importantísimo, antes de irnos a comerciales, la tolerancia empieza en casa, empieza en nuestros hogares. Vamos a ir a unos mensajes importantes y ya regresamos con unos ejemplos que nos van a ayudar a nosotros a entender y poner en práctica la tolerancia. Estos son los errores más frecuentes al usar un tapabocas. Ponérselo sin lavarse las manos. Tocar la parte interna y externa del tapabocas. Descubrirse la nariz. Dejar espacios entre la cara y el tapabocas. Quitárselo para hablar con otra persona. Llevárselo a la barbilla o al cuello. No cometas estos errores y recuerda que los tapabocas de referencia N95 son exclusivos para profesionales de la salud. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia. Seguimos aquí en nuestro programa Quiero ser un Pibal, hablando sobre la tolerancia.
Vamos a hablar sobre algunos ejemplos de nuestra vida cotidiana donde podemos ver donde podemos aplicar el valor de la tolerancia. El ejemplo es la única forma de influir en los demás, una frase de Albert Einstein. Entonces, nosotros vamos a colocar unos ejemplos, pero importante que usted, papá, mamá, hermano mayor, pues demos ejemplo para que toda la familia, entre todos, empecemos a poner en práctica la tolerancia, porque recordemos que la clave de este programa consiste en poner en práctica las enseñanzas, porque de lo contrario estaríamos perdiendo el tiempo y lo que se trata es de poner en práctica, así sea, de a poquito vamos mejorando. Primer ejemplo. Decíamos que la tolerancia se debe iniciar en la casa y sobre todo enseñarle a los niños a ser tolerantes, ¿sí? Vemos que en el colegio, en la escuela, los niños tienen diferente ritmo de aprendizaje. Unos son más pilosos para la matemática, de pronto otros para la educación física, otros para el español. Resulta que si en el colegio, por ejemplo, en la clase de matemáticas, el que es más piloso no le tiene paciencia ni es tolerante con aquel que es un poquito más despacioso para aprender, pues es un momento donde se le debe enseñar al niño pues de que todos tienen diferentes habilidades, que al contrario de pronto de ponerse de mal genio y desesperarse por el compañero que no avanza rápidamente, pues lo que tiene que hacer es ayudarle y apoyarlo. Exactamente, antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. Si miro al otro, que sea para ayudarlo, para colaborarle, para que vayamos en equipo. Bueno, otro muy importante y que lo vemos muy frecuentemente es por la diferencia de la religión, muy frecuente. Aquí en nuestro municipio lo vemos muy frecuente. ¿Qué más quisiéramos, por ejemplo, los católicos? Que todos fuéramos católicos. Los testigos de Jehová me imagino que también quieren que todos sean testigos de Jehová. Pero qué importante respetarnos la religión, ser tolerantes. Me da, por ejemplo, una situación que se presenta frecuentemente es cuando llegan, por ejemplo, miembros de alguna comunidad religiosa a las casas a evangelizar. Y de pronto, si no es de la misma religión, lo que hace, ¿qué pasa? Se le pone de mal genio de una vez la señora en la casa, le contesta feo, le cierra la puerta en la cara, falta de tolerancia. Qué bueno, o sea, no estamos obligados a escucharlos, tal vez no estamos obligados, si tenemos tiempo podemos escucharlos, debatir, poner nuestros puntos de vista, pero en ningún momento ser groseros ni tratar mal a las personas. Ese es un ejemplo muy importante y que tal vez nosotros nos creemos más importantes que los demás y tiramos la puerta porque decimos que esta es mi casa, yo soy católico y aquí no viene nadie. Eso es un ejemplo de grosería, de intolerancia. El hecho de recibir con educación a una persona y colocar nuestro punto de vista y tal vez establecer una conversación educada, ahí es donde se pone en práctica la tolerancia, donde se pone en práctica la humildad, donde se pone en práctica la educación. Otra situación podemos decir cuando hay una diferencia en la situación económica de las personas, ¿sí? Algunas personas de pronto con más recursos, otras con menos recursos y se pierde la tolerancia como tal. Entonces, ¿qué pasa? No se tiene, de pronto la persona que pasa por nuestra casa pidiendo una ayuda, entonces nos da rabia que vayan a timbrar y que nos dañen el sueño y perdemos la tolerancia al contrario de poder ayudar, de poder ser un poquito solidarios con esas personas que más lo necesitan. Es muy importante entender y reiterar, la tolerancia consiste en aceptar a los demás, aceptar esa diferencia. Esas personas son diferentes y para mí esa diferencia tal vez sea insignificante, pero para esa persona es muy valiosa. Si a esa persona le gusta caminar despacio y a mí me parece que debemos caminar rápido, pues esa es mi opinión, pero la opinión de esa persona es que le gusta caminar despacio, pues respetémosle que camine despacio, aceptémosle y compartamos la vida en armonía. Bueno, una muy importante donde medimos nuestro nivel de tolerancia es con la diferente ideología política, que la vemos muy frecuente también, sobre todo en los municipios pequeños, porque que si no es, por ejemplo, en las elecciones de alcaldía, que si no va por mi mismo candidato, entonces ya enemigos, ya dejaron hasta de ser familia porque eso los separa. Qué bueno la tolerancia. No importa si el otro va por el otro candidato, pues qué bueno que haya diferencia, que haya debate, que haya exposición de ideas y que gane el mejor. Pero en ningún momento, como lo digo, llegar incluso a perder familias y amigos por la diferencia política. Has colocado un ejemplo muy importante y muy relevante en nuestro diario vivir. Es
acto de intolerancia un candidato que gane las elecciones y le diga a la gente: yo a usted no le ayudo, yo a usted no lo saludo, yo a usted no lo miro porque usted no me ayudó a mí? Eso, más que intolerancia, es grosería, y tal vez podríamos hablar de muchos valores negativos en esa persona. Pues, antivalores. Antivalores. Se entiende que hubo una contienda electoral, que hubo un triunfador, pero borrón y cuenta nueva. Ese candidato que fue elegido, lo eligió finalmente el pueblo y tiene que gobernar al pueblo. No puede decir que va a gobernar a los que le ayudaron y a los que no le ayudaron, porque está generando división, está generando disgusto en la comunidad, y eso no quiere nuestro pueblo. Nuestro pueblo quiere que todos seamos unidos, que trabajemos en equipo. Entonces es un acto de intolerancia decir: no, yo a usted no le ayudo porque es que usted no trabajó conmigo, y ver a esa persona que se entristece, que dice: a mí me desprecian en este municipio, cuando así no deben ser las cosas. Es muy importante que todos cambiemos esa actitud frente a las ideologías políticas. Otra muy importante es tolerancia frente a la diferencia de las preferencias sexuales, ¿sí? ¿Qué tenemos? Las parejas heterosexuales, hombre-mujer, pero también vemos las parejas homosexuales. Entonces, qué bueno ser tolerante frente a aquellas parejas. Muchas veces se llega hasta la violencia, incluso hasta la muerte. Hemos visto a nivel el país o a nivel mundial que la falta de tolerancia lleva también a que ven una pareja del mismo sexo y hay agresión física, agresión verbal, incluso hasta la muerte. Entonces, qué bueno ser tolerantes de que somos diferentes, de que hay personas que tienen diferentes como tal inclinación sexual. Antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. Entonces, si a mí me genera incomodidad ver personas del mismo sexo de pronto cogidas de la mano, acariciándose, pues yo doy ejemplo con mi pareja heterosexual, demostrando cuál es el verdadero amor, demostrando cómo se deben tratar las personas y no agrediendo de manera intolerante a los demás. Entonces, aceptemos y reconozcamos la diferencia. Esas personas son diferentes, pues aceptémoslas. Y miren que si nosotros aceptamos, decíamos en el anterior segmento, logramos consolidar buenas amistades. ¿Cuántas personas que tienen estas inclinaciones vienen a ser personas muy fuertes cuando se conforma un equipo, cuando se lucha por un objetivo social? Entonces nos ayuda a consolidar la amistad, la tolerancia. Más que decir que son diferentes, es recordar que todos somos diferentes, ¿sí? Que todos somos diferentes, que ahí son diferentes los gustos y las tendencias. Me estás como agrediendo. Algo muy importante también es con la parte de la raza, ¿cierto? Vemos últimamente noticias en Estados Unidos de esas grandes manifestaciones porque rechazo al racismo, que el color blanco, que son más mejores los blancos, que son mejores los morenos, que son menos de pronto los indígenas. Entonces no, aquí estamos diciendo que todas las razas, sin importar el color, gordo, flaco, alto, bajito, todos somos iguales. Y además lo que veníamos diciendo anteriormente, ¿quién dice que son más los blancos que los negros? ¿O que son más los negros que los blancos? Tanto de los unos como los otros podemos estar equivocados, pero si somos tolerantes y aceptamos que somos hermanos, hijos de un mismo padre, pues lo que decimos, la tolerancia nos ayuda a consolidar la amistad y a eliminar la violencia. Pero si somos intolerantes, que por ejemplo fue el caso que pasó en los Estados Unidos, que la policía generó la muerte a una persona de color, pues esa intolerancia solo por el racismo, mira lo que va a generar: violencia y división en un pueblo. Es muy importante que desde pequeños inculcamos eso a los niños, que todos somos iguales, que todos somos muy valiosos. Algo muy importante también es la tolerancia frente a la diferencia de educación, ¿cierto? De pronto vemos una persona que no pudo acceder a la educación, que solamente supongamos que tuvo la primaria y de pronto su manera de expresarse pues no es la más adecuada. Hay que ser tolerantes con esa persona que tal vez no tuvo las mismas oportunidades que usted sí tuvo, que tuvimos nosotros. Entonces es muy importante ser tolerantes frente a la diferencia de educación. Además, aquí sí queremos resaltar algo muy importante, y es que todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros logramos, no es porque seamos Superman, es porque igual Dios nos lo ha dado, como ocurrió cuando Pilato le decía a Jesús: no me contestas sabiendo que tengo la autoridad para dejarte libre, y Jesús le dice: tienes la autoridad porque mi Padre te la dio.
Entonces, nosotros a veces nos creemos más que los demás. Nada, es porque Dios es quien nos ha dado a nosotros las cosas, nos ha dado la oportunidad, nos ha dado los dones. Entonces, lo que tenemos que hacer es compartir esos dones. Esa diferencia o esa superioridad que yo tengo, no debo hacer sentir mal al otro, al contrario, debo ayudarlo y debo compartir con esa persona. Eso se llama ser tolerante. Ahí se aplica la tolerancia. También aplicamos la tolerancia cuando aceptamos las limitaciones que tiene una persona discapacitada, lo que tú decías hace un momento. Otra persona no puede caminar igual de rápido como yo lo puedo hacer. Qué bueno ser tolerante, qué bueno saber que una persona, por ejemplo, con una limitación mental, pues que necesita más tiempo para hacer las cosas. Ahí es donde se mide la tolerancia. No puedo entonces de una vez desesperarme porque la otra persona no es tan rápida como yo soy. Y para cerrar esos ejemplos tan importantes de la tolerancia, tenemos la Sagrada Familia. Es el ejemplo más fuerte y firme de tolerancia. San José, tuvo que tolerar que María iba a ser madre sin él haberla tocado y que iba a ser concebida por el Espíritu Santo, y lo toleró en obediencia a Dios. María toleró que Dios le designara esa tarea tan importante de ser la madre de Jesús y traerlo al mundo. Y Jesús toleró todo ese sufrimiento en obediencia al mandato de su Padre. Ahí está el ejemplo de tolerancia. Y miremos que siempre la tolerancia, como la paciencia, tiene unos frutos exitosos, unos frutos dulces. Unos frutos y una base. Si las cosas las hacemos con amor, así como dijo Jesús, amar a los demás como quieren que nos amemos, amarnos como hermanos. Si yo amo a los demás como hermanos, pues voy a ser tolerante. El amor es la base de la tolerancia y la paciencia. Si amo a mi familia, voy a ser tolerante dentro de la familia. Si valoro el trabajo que tengo, pues voy a valorar también a mis compañeros de trabajo, a mi jefe. Entonces voy a ser también paciente y tolerante en ese ambiente laboral. Entonces, la base de estos valores es el amor. Bueno, el tiempo se nos acaba. Antes de despedirnos, vamos a dar lectura a una hermosa oración, que es la oración de la serenidad, que nos va a ayudar a entender y a vivir la tolerancia. Recordemos siempre tener un corazón alegre y feliz, siempre sonreír, porque la vida es una sola y la vida es muy corta para tomar vino malo. Bueno, vamos entonces la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia, viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando las adversidades como un camino hacia la paz, pidiendo, como lo hizo Dios en este mundo pecador, tal y como es y no como me gustaría que fuera, creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien si yo me entrego a tu voluntad, de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz contigo en la siguiente. Amén. Amén. Entonces vamos a vivir la paciencia y la tolerancia con todo el amor y con todo el sentimiento. Muchas bendiciones para todas las familias. Nos vemos en el próximo programa. Chao, chao.